Un cordial saludo, maestra. Esperamos que se encuentre muy bien. Nosotras vamos a exponer sobre la responsabilidad civil y el daño, y pues voy a iniciar por los antecedentes. Es decir, un poquito de la historia donde surge esta cuestión de la responsabilidad civil y pues bueno, surge en Roma, donde la responsabilidad es considerada una fuente de obligaciones y se basa más que nada en la idea del ciudadano romano, en especial el pater familia, ya que este pues fungía como el titular del núcleo familiar y tenía que responder por los actos realizados de los sujetos a su cargo como si fueran propios. Inicialmente, la responsabilidad civil se clasificó en delictual y cuasi delictual. El delito es todo acto ilícito que es castigado con la pena, ya sea público o privado. En el caso del público, se sancionaba con una pena de carácter pública, es decir, que el Estado se encargaba de imponer al transgresor pues una pena pública. Y por otro lado, en el privado la pena es reducida a la composición pecuniaria a un particular, es decir, lo que ahora conocemos como la reparación a través de una indemnización. En el caso de la responsabilidad cuasi delictual, pues bueno, esta proviene del daño extracontractual y se reguló de manera definitiva en la ley Aquilia. En esa época, el daño cuasi delictual extracontractual se causaba independientemente de cualquier relación jurídica con la persona perjudicada, y la pena a dicho cuasi delito consistía en resarcir el mayor valor del objeto dentro de cierto tiempo después del hecho. Bueno, entonces todo esto quiere decir que inicialmente el delito en general es todo acto sancionado por la ley. Serán delitos públicos los que afecten el orden y la paz social y serán privados los que lesionen los intereses de los particulares, por lo que la responsabilidad civil supone un daño porque pues la víctima es un particular. Ahora, dentro de la clasificación de estudio en los anales romanos, esta responsabilidad civil eh, pues se puede dividir en subjetiva y objetiva. La responsabilidad civil subjetiva proviene de los delitos privados de naturaleza civil y son también denominados cuasi delitos o hechos ilícitos, ya que el sujeto del derecho al infringir la norma o un convenio se hace acreedor a la pena desde un punto de vista resarcitorio. En el caso de las conductas lícitas pero dañosas para terceros, pues se ideó la forma de reglamentar los daños por medio de la responsabilidad sin culpa o, en este caso, de la responsabilidad objetiva, donde quien hace uso de ya sean sustancias peligrosas, eh, mecanismos, maquinarias, artefactos, etcétera, y bueno, obtiene beneficios de ellas, deberá responder por el daño que estos pues ocasionen. Esta responsabilidad objetiva tuvo su origen en la Revolución Industrial, pues surge con la industrialización y el empleo de sustancias explosivas e inflamables que pues también se le puede conocer como responsabilidad por riesgo creado. Y pues para su nacimiento solo se requiere que el autor cause un daño a través del empleo de aparatos o sustancias que pues son peligrosas en sí mismas, a pesar de que sean utilizadas con ciertas precauciones necesarias. Ahora, en la definición, el autor Jorge Adame puntualiza la palabra responsabilidad, la cual deriva del verbo responder, por lo que como primera noción explica que la responsabilidad ocurre cuando una persona ha de dar cuentas a otras por el incumplimiento de sus deberes y las consecuencias que pues tiene de ello. En un segundo supuesto, señala que la responsabilidad en sentido estricto significa la necesidad de dar cuentas por el incumplimiento de los propios deberes, por lo que podemos decir entonces que la responsabilidad civil se convierte en una obligación de reparar o resarcir
pues un daño al bien jurídico como resultado de una conducta ya sea ilícita o negligente. El siguiente punto es la clasificación, la cual se da en dos puntos. El primero es el doctrinal y el segundo es el legal. Dentro de la clasificación doctrinal se encuentra la responsabilidad subjetiva, la cual pues es toda responsabilidad derivada del acto u omisión ilícito, ya sea que la ilicitud provenga de un contrato o que emane de la norma. Dentro de esta clasificación doctrinal se encuentra también la responsabilidad objetiva, la cual se sustituyó pues la idea de culpa por la del riesgo, y en esta quien cause el daño debe indemnizar al perjudicado y soportar el siniestro, haya culpa o no, en virtud de que el autor del hecho de alguna manera se beneficia con el empleo de las cosas peligrosas y por ello pues su patrimonio debe sufrir una disminución equivalente a la indemnización por los daños que debe recibir el perjudicado. Por esto, el agravado solamente deberá demostrar el hecho, el daño causado objetivamente y la relación de causa-efecto entre uno y el otro. La siguiente clasificación legal, como tal, eh, pues se encuentra en el, no se encuentra en el código sustantivo de la entidad en vigor. Con esto quiero decir que no señala pues una clasificación de responsabilidad, pero sí una división entre la responsabilidad subjetiva y la objetiva entre los artículos 1399 y 1402, ya que en estos se establece que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos de que demuestre el daño que se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Sobre los elementos de la responsabilidad civil, tenemos que los requisitos para que exista responsabilidad son el daño, la culpa y el vínculo de causa-efecto entre la culpa y el daño. La autora Rollina coincide con los elementos ya mencionados. Sobre la responsabilidad civil objetiva, dice el artículo 1913 del Código Civil que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos peligrosos, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que se demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Esta responsabilidad es independiente de la culpabilidad del agente, es decir, que no se requiere la existencia de un delito y ni siquiera la ejecución de un acto civilmente ilícito, pues lo único que debe probarse es que el daño existe, así como la relación de causa y efecto. Y en contrapartida, para combatir la referida acción, el demandado puede probar los hechos constitutivos de sus excepciones, los cuales pueden ser el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Para la responsabilidad objetiva tenemos que debe existir el aparato, el instrumento o la sustancia peligrosa al usar los objetos, la causación del daño y por último la relación entre ambos. Para demostrar la responsabilidad subjetiva se debe acreditar el daño y la relación de la causalidad entre ambos, independientemente de si se trate de acto ilícito contractual o extracontractual. Sobre la responsabilidad extracontractual se dice que es quien intencionalmente causa un daño a otro responsable de estos actos, independientemente de que exista entre él y la víctima un vínculo contractual. Aquí ponemos un ejemplo. El conductor que causa un accidente y perjudica a terceros podría pensarse que al existir un contrato entre aseguradora y cliente se trata del tipo contractual, pero no es así.
porque ya que entre los conductores implicados en el accidente no medía ningún tipo de relación. En estos casos no es necesario recurrir a la ilicitud del acto, al dolo o a la culpa grave para establecer que la persona que causa el daño con tales instrumentos debe repararlo independientemente de que esté vinculado o no con la víctima en forma contractual. Para divagar más sobre los elementos de la responsabilidad civil, tenemos que una conducta u omisión lesiva o lícita es. La conducta propiamente ilícita o con culpa conlleva la voluntad o transgredir de la norma, es decir, pues se sabe que hay la posibilidad de ocasionar un daño y aún así se actúa. También hay culpa independiente de la intencionalidad de causar daño porque la ilicitud está tutelada por la norma, emanada del hecho de no tomar los cuidados indispensables para evitar un daño. Sobre la relación causa-efecto, que es este resultado es propiamente de el resentimiento mm, por la afectación a los intereses, a los efectos o al patrimonio. En otras palabras, es la lesión a los bienes morales o patrimoniales. Sobre la relación de causalidad entre la acción y el daño, pues al existir la conducta o omisión dañosa y el resultado, entre ambos debe prevalecer un nexo que los ligue. Esto tiene pues sus excepciones, que cuando hay una vía transitada y se cuenta con un puente peatonal, ellos deben utilizarlo y no cruzar la avenida esquivando los automóviles. Ahora vamos a hablar sobre el daño, que tenemos el concepto etimológico, que según la Real Academia Española señala que la etimología de la palabra daño proviene del latín damnum, que significa causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia. En el concepto legal tenemos que se tiene que delimitar a su regulación civil de nuestro Estado. Se entiende por daño a la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, como lo dice en el Código Civil. También tenemos la definición doctrinal que según el autor Berejano Sánchez dice que el daño es una pérdida no solamente pecuniaria, sino recae también en la integridad física de las personas, en sus sentimientos, afecciones, ya sea por un hecho ilícito culpable o por un riesgo creado. El autor Borja Soriano, al realizar un análisis sobre el daño, emplea la palabra perjuicio, perjuicio patrimonial o perjuicio moral, extrapatrimonial no económico. Coincide con Berejano Sánchez al acoger dos categorías de daño moral, diciendo que la primera de ellas corresponde a la parte social y en la segunda a la parte efectiva del patrimonio moral. Por lo tanto, para este profesor, el daño en las personas puede resultar en su esfera patrimonial y en sus afectos, sus sentimientos, en su integridad física y en los demás supuestos morales. Ya divagando sobre los diferentes conceptos de estos profesores, llegamos a la conclusión que el daño es toda lesión, menoscabo o pérdida de algún beneficio de índole material, psíquica o espiritual, entendiendo así que el daño no solamente se ocasiona en objetos, derechos o cosas, sino en la intimidad de la persona titular de los mismos. Hablamos entonces de daños materiales y daños morales. Y también el daño es una responsabilidad indispensable sin la cual no se podría dar la responsabilidad civil. En las clases de daño tenemos el daño contractual y extracontractual, que se deriva del incumplimiento de la convención realizada por alguna de las partes en un contrato o en un convenio. Este daño y su resarcimiento pues se encuentra perfectamente delimitado dentro del clausulado del acuerdo. Ahora bien, sobre el daño extracontractual, es el resultante de cualquier actuación no prevista, es un contrato o convenio, pero emana de la legislación civil. Sobre el daño patrimonial y moral, hay daño patrimonial cuando surge una afectación al patrimonio pecuniario de la víctima, mientras que hay daño moral cuando la lesión violenta los derechos de la personalidad. Y esto sería todo. Gracias por su atención.